Buenas noches, nosotros somos el equipo 2 y les vamos a presentar el flujo génico en Aprotrix olivacea. Mi equipo está conformado por Blancas Hernández Mateo, Hernández Herálila Daniela y Reyes Jiménez Oscar. Bueno, nuestra presentación está conformada por la introducción. Como segundo punto vamos a presentar el problema. Como tercero, nuestros antecedentes. Como el cuarto, nuestros objetivos, nuestra hipótesis, el método y resultados, las conclusiones y por último las bibliografías. Bueno, como introducción tenemos que el Abotrix olivacea es una especie ampliamente distribuida en Sudamérica, presente en diversos ambientes desde bosques templados hasta zonas semiáridas. Esta investigación analiza cómo el flujo génico contribuye a la diversidad genética entre sus poblaciones en la región andina y patagónica. Se destaca la importancia de sus barreras geográficas y ecológicas, que afectan la conectividad entre poblaciones. Nuestro problema a investigar es cómo influye el flujo génico en la diversidad genética de las poblaciones de Aprotrix olivacea en diferentes regiones de Sudamérica y qué factores ambientales o geográficos lo limitan. Bueno, nosotros tenemos que el ratón patagónico tiene una amplia distribución geográfica en Sudamérica, incluyendo gran parte de Argentina y casi todo Chile, habitando ecosistemas como estepas, bosques húmedos y desiertos. Según estudios recientes, las poblaciones de esta especie presentan una significativa variabilidad genética y fenotípica, influenciada por la diversidad ambiental en su rango. Se han analizado 235 especímenes de 64 localidades, pero aún faltan datos específicos sobre la frecuencia alélica detallada en cada población dentro de estos estudios. Los objetivos de esta presentación son identificar los niveles de flujo genético entre poblaciones de Abotrix olivacea en regiones geográficas distintas, evaluar la influencia de barreras físicas en la conectividad genética y analizar cómo factores ecológicos afectan el intercambio genético. La hipótesis es que si las poblaciones de Abotrix olivacea están separadas por barreras geográficas como la cordillera de los Andes, entonces presentarán una diferencia genética significativa debido a la reducción de flujo génico entre ellas. Para poder entender estos datos, para poder entender esto necesitamos los materiales y los métodos y los datos que se van a utilizar para un simulador. En este caso, el material que ocupamos son un simulador que es PopGen 2 para observar las diferencias alélicas de estas regiones y los datos iniciales, que en este caso serían el tamaño de población, que es en Patagonia continental 1000 y en Tierra de Fuego 500. La frecuencia inicial del alelo, que en Patagonia continental es de 0.6 y en Tierra de Fuego es de 0.4. Y la migración, la pondríamos en un 0.02. Para poder entender bien la gráfica, lo que primero necesitamos es entender el contexto de las gráficas. El cambio de la frecuencia del alelo A1 a lo largo del tiempo muestra cómo el cambio de la frecuencia del alelo A1 en distintas poblaciones a lo largo de 10 generaciones. Cada línea representa una población específica. Ejemplo, POP1 y POP2. Una frecuencia inicial de A1, que es igual a 0.6, indica que el alelo A1 está presente en el 60% de los individuos de esta población al inicio. Los cambios en la gráfica reflejan los efectos de la migración y otros procesos de deriva genética, mutación, etc. Los cambios de la frecuencia del alelo A2, ¿podrías pasar a la A2, por favor? Gracias. A lo largo del tiempo, es similar a la primera, de A1, pero se enfoca en la frecuencia del alelo alternativo A2. Como A1 más A2 es igual a 1, los cambios en A2 son inversamente proporcionales a los cambios en A1.
Las observaciones clave que podemos ver aquí es que tienen una tendencia en primera instancia, una tendencia a la estabilización, en donde las frecuencias alélicas tienden a estabilizarse con el tiempo debido al equilibrio generado por el flujo génico entre las poblaciones. Dos, la homogeneación genética. Las poblaciones inicialmente diferentes con frecuencias alélicas distintas comienzan a converger hacia valores similares a medida que ocurre migración. Para interpretar bien, ahora sí los datos, podrías pasar a la gráfica uno. Si una población tiene una frecuencia inicial de 0.6, en ese caso pues lo de los ratones, deberíamos observar que en las poblaciones con una alta migración las frecuencias se equilibran más rápidamente. En poblaciones aisladas, si no hay migración, las frecuencias pueden permanecer constantes o cambiar lentamente debido a las derivadas genéticas. ¿Podrías pasar a 2, por favor? Y en A2, si A2 es igual a 0.4, al inicio el comportamiento será puesto a 1, reflejando un balance entre ambos alelos. La conclusión general que podemos llegar a eso es que las gráficas demuestran cómo las poblaciones conectadas por flujo génico tienden a homogeneizarse en los términos de frecuencias alélicas, mientras que aquellas con menos intercambio genético conservan diferencias más marcadas. Ese patrón es constante con las predicciones de los métodos teóricos de la genética de poblaciones. Llegamos a la conclusión que el flujo génico en la Broderick Olivácea está influenciado principalmente por barreras geográficas como los Andes y por la fragmentación del hábitat. La conservación de estas poblaciones requiere estrategias que promuevan la conectividad genética para evitar pérdida de diversidad. Esto ha sido todo. Gracias.